Cáncer, vámonos para cáncer. Bueno, cáncer es un signo muy protagónico. Ustedes están recibiendo el eclipse en la casa 9, cáncer, qué bueno porque además es un eclipse que le está haciendo juego con Marte, que ustedes lo tienen de allá hace una semana que lleva Marte en cáncer, movilizando mucho la energía. Y pues claramente la luna es su planeta regente, cáncer. Entonces, si tú tienes la luna, que es tu planeta, en la 9, que es parte del extranjero o de las ideas novedosas que ustedes puedan hacer y tener, el eje del pensamiento crítico es donde se va a estar iluminando con este eclipse. Las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de hacerlo, las nuevas formas de conectarse, las nuevas formas de vivir la vida. Este eclipse le va a mostrar a Cáncer lo terco que ha podido haber sido en el pasado. Qué pena, pero tengo que decirlo. Tómenlo, tómenlo con la conciencia que en este momento, tómenlo con la conciencia que en este momento le permita a la vida tomarlo. No le voy a decir tómelo de una manera agradable o no agradable, ya cada uno sabrá cómo lo toma. Pero ascendentes en Cáncer, soles y luna, qué gran momento, porque este eclipse llega a iluminar el área del pensador, el área de lo que hice ayer. Es un sol que está en la casa 3 y es una luna que se llena en eclipse en la casa 9 en cuadratura, oígase esto, en cuadratura a Urano desde la casa 12 en Géminis. Y esto está diciendo las decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces ahí es donde Cáncer va a estar diciendo, wow, aquí lo hice bien. O aquí no fui tan sagaz en el pasado. ¿Qué decisiones tomaste hace 8 meses? ¿Qué decisiones tomaste hace un año, Cáncer? ¿Qué decisiones tomaste hace año y medio? Porque como se está cerrando un eje de eclipses, en este caso de 2 años para acá, este eclipse te va a revelar y te va a mostrar y te va a decir, sí, me apresuré. No debía haberlo hecho por ahí. Fue mejor esta decisión o fue mejor la otra. No es tema de culpas, Cáncer, sino por el contrario, es tema de conciencia. Es el eclipse que viene a iluminar la casa 9, a decir, hay otras formas de que hoy y como hoy lo puedes hacer. Ok, en el pasado fue así. En el pasado lo hiciste de esa manera, te dejaste llevar por el impulso o te dejaste llevar por el papel o te dejaste llevar por lo disruptivo que pudo haber sido Urano. ¿Sí? En el pasado fue así. Ahora, ¿cómo lo vas a resolver? Cuadratura, Urano desde la psique, desde el inconsciente, desde su mundo intelectual, haciéndole un aspecto tenso a la casa 3 y 9, que es el eje del pensamiento y de las decisiones que voy a tomar de ahora en adelante. Porque es una luna que se está llenando en la casa 9 diciendo, eso fue lo que hiciste antes y ahora, sabiendo y siendo consciente que no fue la mejor de las decisiones haber hecho eso, por la razón que haya sido, emocionalidad, pensamiento, etcétera. ¿Cómo lo vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cómo te vas a manejar? Entonces es como el universo mostrándole, revelándole quizás a Cáncer, ascendentes y luna, claro, eh, claro, esto me deja como ese insight donde a veces es inevitable. Pueda que Cáncer se quede de manera silenciosa, pensándolo, masticándolo para ellos mismos. Y es la vida también diciéndole, muy seguramente, Cáncer, más adelante, en la casa 9, donde se está dando el eclipse, la vida te vuelva a dar oportunidad de tener que elegir situaciones similares o parecidas a las que hoy están siendo motivo de culpa. Por eso es tan importante que aprendas hoy la lección y que sepas integrar muy bien el eje del pensamiento y de la emoción, porque el planeta, o sea, la luna para Cáncer es muy importante, es su planeta. Tenerlo en un eclipse en Piscis en la casa 9 en cuadratura con un Urano en Géminis en la casa 12, tener esta posición, es como caer en cuenta y decir, claro, ¿cómo no me di cuenta? Yo la embarré hace un año cuando esto, o hace 2 años, o no le di el manejo, el mejor manejo, me dejé llevar por la emoción, por la luna, o por el contrario, me dejé llevar por lo disruptivo, pa, rompí, boté y ya, la locura. Y ahora me estoy dando cuenta que sí, o sea, no era para tanto, ¿no? No era para tanto, Cáncer. Pero en la vida nada es gratis. Y la luna sí que sabe de eso, porque la luna conecta con las necesidades. Entonces le está diciendo a Cáncer, como en la vida nada es gratis, pues ese fue el costo del aprendizaje. Ahora toma otras decisiones para que más adelante, cuando vuelvan a presentarse situaciones similares, tú tengas una muy buena Urano en Géminis
inteligencia, con la luna cuadrada en 9, emocional. Cuando Cáncer desarrolla inteligencia emocional, créanme que la vida le queda mucho más fácil. Un eclipse intenso, es que este eclipse no es fácil. No es fácil porque esto de tener a Urano en cuadratura a la luna y al sol en pleno eclipse no es fácil para ninguno. Entonces, para cada signo va a tener una energía diferente y ahí es donde nos está conectando, ¿no? ¿Hay Cáncer por ahí? Bueno, pasemos a Leo. Leo del zodiaco. ¿Cómo va a venir este eclipse para Leo?